una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 8:33, estaba súper buena la conversación que tuvimos en la pauta. Lo lamento por ustedes que no hayan salido al aire, por ustedes que no, en la pausa, por ustedes que nos están viendo y escuchando. Lamento que no hayan escuchado lo que estábamos conversando recién, pero bueno, vamos a empezar ya al aire la conversación. Saludamos en primer lugar a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrat. Hola, buenos días. Y a nuestros panelistas, don Cristian Pertusé, bienvenido. Muchas gracias, feliz de estar acá comenzando este año. Y a don Germán Correa, bienvenido, Germán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz año también. Sí, oye, fíjense que en todas las combinaciones posibles, no recuerdo, quizás soy un desmemoriado, que hubiéramos estado los cuatro juntos al aire, así presencialmente. Creo que habíamos estado remoto, uno acá, otro allá, pero los cuatro juntos no, así que bueno, yo por lo menos creo que las conversaciones así presenciales salen mejor. Sí, bueno, y muy pertinente además la presencia de don Cristian Pertusé, integrante del Consejo del INDH, y un exministro del Interior también, como es Germán Correa, para abordar el tema que les queremos proponer, que es esta sorpresiva solicitud de formalización contra el general director de Carabineros, el general Yáñez, por responsabilidad de mando en el contexto de las violaciones a los derechos humanos en el estallido social. Esto generó un montón de reacciones en el Congreso. De hecho, hubo algunos parlamentarios oficialistas del Partido Socialista que salieron en defensa del general Yáñez, y hay quienes plantean que esto también pone en una posición compleja al gobierno. Ayer, de hecho, le preguntaban a la ministra Vallejo, al ministro subrogante Manuel Monsalve, y él decía: nosotros respaldamos a la institución, no a personas, ¿no? Pero acto seguido también hacía alusión al trabajo colaborativo que ha tenido con el general Yáñez en particular. Y como lo hemos dicho acá también, el mismo general Yáñez se ha deshecho en alabanzas al apoyo que ha recibido por parte del gobierno. De hecho, lo ha planteado así, que nunca un gobierno los ha apoyado tanto, ¿no? En términos de indumentaria, de vehículos, etcétera. Y respaldo también en términos de decisiones, en fin. ¿Cómo ven el escenario en ese contexto para el gobierno, para Carabineros? ¿Qué pasa si efectivamente se formaliza al general Yáñez? Esto pone, como decía Lidia Casas hace un ratito, en una posición complicada también al fiscal nacional, ¿no? ¿Cómo ven el escenario ahí, Cristian? Partemos contigo. Bueno, el contexto para el gobierno es súper complejo porque, a ver, lo primero que tenemos que partir, si efectivamente se formaliza al general, no va a poder seguir en el mando. Es una cuestión súper obvia, digamos, porque ya habría una presunción, obviamente después tiene que venir el juicio, pero habría una presunción de culpabilidad y por tanto es insostenible que se quede en su cargo. Y obviamente el gobierno, yo creo, en una relación que ha ido fortaleciéndose en el último tiempo, yo creo que eso hay que destacarlo, entre la institución y entre el gobierno, y en un momento de una crisis, yo antes decía que era una problemática, ya estamos hablando de una crisis de seguridad, obviamente complica al gobierno y complica a la institución, porque también viene todo un proceso de renovación de las autoridades. Recordemos que no solamente el general Yáñez, hay dos generales más, si no me equivoco, que están en ejercicio, que están dentro del alto mando, que también serían formalizados en este caso. Entonces hay todo un tema de un proceso de cambio forzado, que obviamente eso complejiza mucho a las instituciones, y juegos de poder al interior de quien asume, si seamos sinceros, siempre entonces se da un juego de poder entre quién podría reemplazar al general Yáñez. Entonces, en una situación como la que estamos viviendo en el país de seguridad, una problemática de seguridad muy importante, obviamente va a complejizar las intenciones o los objetivos que tiene el gobierno para ir solucionando los problemas de crimen organizado, de violencia muy fuerte que está existiendo hoy día, y políticamente también va a haber una problemática para ello. No fue un buen comienzo de año con esto, a ser sincero, digamos. Entonces es muy complejo para el gobierno
esta situación judicial que está enfrentando, y obviamente la justicia no tiene criterios políticos, sino que obviamente que los procesos avancen. Sí, bueno, partimos por la dimensión política, luego podemos volver a la dimensión que tiene que ver más con los hechos mismos, ¿ah? Pero en ese plano, Germán, baja un poquito el micrófono porque justo te está tapando la cara ahí en el... entonces sí, se veía tu micrófono y no tu cara. Y que tiene que ver con lo siguiente, ¿ah? Yo hacía memoria de cuánto se criticó al expresidente Piñera por no remover al general Rosas, que es el antecesor del general Yáñez. De hecho, se hacían hasta chistes con eso, ¿no? Como del carácter intocable del general Rojas, y el presidente Piñera lo sostuvo todo lo que pudo. Tratando de encontrarle una racionalidad a una medida que parecía no tener mucha racionalidad, y yendo todavía más atrás, hay que recordar que el presidente Piñera, cuando recién asumió su segundo mandato, destituyó rápidamente al general Hermes Soto. Y una de las interpretaciones que se hacía era que había habido tal tiraje a la chimenea en la institución en pocos años que había un alto mando muy inexperto, y que remover al general Rosas implicaba agudizar todavía más ese problema. Entonces estamos hablando como de un problema de arrastre, porque Carabineros viene con problemas entre corrupción y violaciones a derechos humanos por lo menos 10 años. Pero bueno, en ese tramo más largo, ¿cómo ves, Germán, el tema? Y cómo ves, como, por decirlo de esta manera, y a propósito de lo que decía Monse, el zapato chino político en el que está el gobierno? Porque la pelota saltó a la moneda, guste o no guste. Sí. O sea, y además, disculpa, Germán, que el gobierno del presidente Boric partió hablando de refundación de Carabineros, y luego, las últimas semanas, hemos tenido todas sus actividades públicas de prensa casi abrazado del general Yáñez. Mejores amigos. Claro. Sí. Bueno, sin duda alguna que la palabra que más se va a repetir estos días es lo complejo de la situación, obviamente. A mí no trajo de traerme algunos amargos recuerdos, porque siendo ministro del Interior me tocó vivir precisamente un proceso que se abrió contra el director general de Carabineros, general Stange, en esa época, y que provocó una crisis no menor, inclusive al interior de gobierno. Alguna gente cree que mi salida del Ministerio del Interior fue por esa causa, y no lo fue, en realidad, ¿no? Fue por otras razones. Pero fue un tremendo problema y tema dentro del gobierno. Yo recuerdo que la actitud que nosotros tomamos, recordemos que en esa época existía la norma de la inamovilidad de los comandantes en jefe, no se les podía pedir la renuncia, y por lo tanto no era un resorte político del gobierno en ese momento pedir la renuncia del general director de Carabineros. No podíamos hacerlo. Por esa razón, como gobierno nos pronunciamos, yo personalmente como ministro señalé que era el general Stang en ese momento el que tenía que analizar qué repercusiones para la institución iba a tener el hecho de que el director general estuviese enjuiciado. Pues, una implicancia súper compleja, porque no teníamos facultades. Hoy día sí se tienen. Entonces, el problema tiene muchas aristas que ya han sido señaladas. La relación compleja entre fiscalías y policías, ¿no? Una fiscalía acusando al director de una institución de la cual depende cotidianamente las investigaciones que se realizan. Ya se ha señalado ese punto. El otro, esto que significa para un gobierno que está bastante complicado con una escalada de la criminalidad y la delincuencia, y en que requiere, obviamente, el apoyo de las policías para esos efectos. Entonces, por todos lados la situación es compleja. Y fiscalías que también están complicadas internamente, porque desgraciadamente, ¿no?, todo el tema de la fiscalía se ha politizado crecientemente con el tiempo. Fiscales que han sido removidos por razones netamente políticas, que los sacan de los procesos. Ahora mismo se están produciendo reacciones al interior de la Fiscalía en relación al fiscal Armendáriz, ¿no? Hemos sabido que ya lo han sacado de la lista de quienes subrogan al fiscal nacional. Esa es una señal súper potente desde el punto de vista político, ¿no? A la fiscal Chong. Es decir, esto está lleno de aristas, además, políticas, sin duda alguna. Y para el propio gobierno, que se la ha jugado mucho con un carabinero que estaba seriamente cuestionado por la ciudadanía, el que sin duda alguna como institución tiene que ser, ¿no?, refundada, en mi opinión, la ha sido durante muchos años. Entonces, sin duda alguna el tema es altamente complejo. Lo que sí no debiera ser, es decir, la justicia o es para todos o no es. Una de las razones del estallido social, una de las muchas, que se repitió muchísimo, fue
¿no? La falta de justicia y de igualdad ante la justicia que existe en este país. En que siempre gente de la élite, independientemente de posición política o lo que sea, es salvada de ser enjuiciada. Por X razones que pueden ser muy comprensibles y todo lo que quieran, pero lo que finalmente vamos poniendo en riesgo es la credibilidad de una institución clave para una sociedad moderna como es la justicia. O la justicia es para todos y somos todos iguales ante la ley si somos enjuiciados o no lo es. Punto. Entonces, no, a mí me llama la atención inclusive en que entre todo este debate, ¿no? Si se enjuicia, si no se enjuicia, es decir, esto habla de cierta enfermedad que tenemos como sociedad, lo que yo he llamado la degradación institucional y social que existe en el país. No debiera ser tema de discusión, por muy alto que sea el cargo de una persona, él sea enjuiciada. Además, por hechos tan evidentemente, ¿no es cierto?, evidentes como fueron las numerosas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el estallido social, que fueron constatadas por 4 instituciones internacionales, todas ellas muy prestigiosas y muy válidas, pero en Chile no valieron nada, nada. Más de 8.000 causas judiciales llegó a haber, en el... Pero condenas por ¿cuántos? violación a los 6 o derechos 7. humanos. 6 o 7, es decir, que saca con tener miles de causas y las condenas al final están politizadas, en definitiva. Bueno, esto, Cristian, nos lleva a la pregunta que todavía sigue sin resolver de quién es la responsabilidad de los hechos que ocurrieron después del 18 de octubre. Hubo quienes plantearon que la responsabilidad era del presidente de la República, del ministro del Interior, quienes hablaron de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, cosa que yo al menos creo que no es efectivo. Y bueno, luego pasa el tema de Carabineros, ¿no? De quién era la responsabilidad o de dar chipe libre o de instruir directamente que se disparara al cuerpo de las personas o al rostro, ¿no? Y ahí, bueno, surge la pregunta del rol que cumplía el general director de Carabineros o el alto mando en general de Carabineros en estas manifestaciones y por otro lado, que lo hablábamos también en la pausa, el rol que cumplió Carabineros en un contexto sumamente difícil e inédito, ¿no? Donde las manifestaciones estuvieron a punto de llegar al Palacio de la Moneda, donde se atacaron comisarías, donde los mismos carabineros y militares también vieron en riesgo sus propias vidas, ¿no? Por lo tanto, es algo como difícil de poder decir esto es blanco o negro. ¿Cómo ves tú eso, no? Esa respuesta que sigue sin resolver de quién es la responsabilidad de lo que ocurrió. Súper difícil la pregunta. A ver, yo lo primero, y quiero ser muy sincero, lo primero que voy a decir, todos los informes de las instituciones internacionales se basaron en los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ahí nosotros tuvimos muchas reuniones con ellos. Yo quiero reivindicar el rol que tuvo el instituto, que tuvieron los funcionarios, más allá de mi rol como consejero. Quiero ser muy sincero porque nosotros como consejo tuvimos que decidir, ya no me acuerdo en qué año, 2021, 2022, 21 me parece, si no hacíamos parte o no hacíamos parte de la querella justamente por omisión del alto mando. El instituto, el consejo lo aprobó por mayoría y yo en mi caso particular, y quiero ser muy claro porque están las actas además, no aprobé la presentación de que no hiciéramos parte en la querella porque, voy a ser súper sincero, yo no llegué a la convicción y por muchas razones, me tocó participar mucho durante todo el tema del estallido en diferentes, yendo principalmente al Senado, a la Comisión de Derechos Humanos, y tratando de obtener información de qué estaba haciendo efectivamente Carabineros con todos los casos graves y numerosos, que hay que decirlo así nosotros lo dijimos en el informe del 2019, los numerosos casos y los graves casos de personas principalmente con trauma ocular, con pérdida de ojos y con balines en el cuerpo. Pero ¿por qué? Y aquí voy a partir un poco, voy a tu pregunta. ¿Por qué yo creo, y no llegué a la convicción, yo creo que en la situación del estallido, nuestras policías no estaban realmente preparadas, los carabineros, las fuerzas de orden y seguridad, no estaban preparadas para un acontecimiento como el que se tuvo. Habíamos tenido manifestaciones, 2006, 2011, de los estudiantes principalmente, movilizaciones, las típicas movilizaciones que muchas veces ocurrían y sobre todo de los descolgados en los días de la mujer o diferentes conmemoraciones, el Día del Trabajo, ¿cierto? No estaban preparados. Y aquí yo creo, hemos puesto mucho el foco, yo creo que hay que ponerlo sin duda. ¿Por qué el alto mando y Carabineros no tuvo el profesionalismo para poder enfrentar esto? Y aquí yo creo que no hemos llegado yo por lo menos lo he dicho hartas veces y fue mi convicción en el momento y por eso no aprobé que no hiciéramos parte de la querella, porque yo creo que también hay una culpabilidad del poder político, ex antes.
¿En qué términos los digo? Yo creo que el poder político, que es el que controla a Carabineros, más allá de todos los problemas, como nos recordaba un Germán que hubo con el general Stangl en la movilidad, hasta que se logró en la reforma del 2005 a la Constitución, ¿cierto?, sacar. Pero el poder político no se preocupó de cómo formábamos nuestros Carabineros. Yo creo que ahí hubo una gran, hay un gran debe. Y al revés, intentamos... y hablo desde el poder político, que somos actores políticos, yo no estaba en el gobierno en esos tiempos, pero no hubo una preocupación de qué tipo de armamento teníamos, cómo nos podíamos preparar para ese tipo de cosas, y hubo una reacción, una sobrereacción, creo que sin duda, de Carabineros, y no podemos negarlo, hubo violaciones importantes a los derechos humanos, como tú bien dices, no sistemáticas, eso también lo dijo el Instituto. Pero yo creo que principalmente era porque Carabineros de Chile no estaba preparado, no hubo una formación. Tiene que haber habido alguna instrucción, pero, o sea, claro, yo creo que la instrucción no, obvio que sí, si la instrucción era tratar de... Pero deja hacer una pregunta en voz alta con micrófono y en un programa de radio. Si bajo mi mando hay 400 mutilados oculares, yo no tengo ninguna responsabilidad en eso. Ni siquiera estoy entrando en lo obvio judicial. que sí. Porque no es solamente el problema Sí. de que el general Yáñez hasta el momento no ha sido imputado, sino que adicionalmente sigue en su cargo. Yo discrepo Sí. lo que dice Cristian. Yo fui crítico de la conducta del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la ocasión. Creo que no estuvo a la altura de la complejidad de la tarea. De verdad. No estuvieron. Y más aún, todo lo que tú dijiste me lo confirma, porque tú lo que das son razonamientos, justificaciones. ¿Qué tiene que preocuparse el Instituto de Derechos Humanos si el Estado de Chile fue eficiente o no en la administración de sus policías? Lo que tiene que investigar son los hechos, que los hechos hablen si son o no violaciones de los derechos humanos. Yo creo que hubo sistematicidad, sin duda alguna, era cuestión de ver los videos. No hay sistematicidad cuando una fila de carabineros golpea a gente que va pasando, era como una fila de indios. ¿Ustedes recuerdan ese video? Sí. ¿Qué tiene que ver eso con un entrenamiento? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que tú estás diciendo, Cristian? No. Aquí hay un concepto errado entonces lo que es la defensa de los derechos humanos. Y yo sigo siendo crítico en lo que tú has dicho, me valía en esa crítica, ¿no? Eso es toda una justificación de finalmente de no declarar como sistemáticas las violaciones sistemáticas que ocurrieron contra los derechos humanos durante días. No fue un día, 2 días, ¿no? Fueron a lo menos 2 semanas. Las primeras 2 o 3 semanas del estallido fueron terribles desde ese punto de vista. Y era violentamente peor, porque si en dictadura tú sabes que hay violación de los derechos humanos, eso es absolutamente inadmisible en una democracia. Inadmisible desde todo punto de vista, porque socava la democracia misma. ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, yo discrepo de ese punto de vista. Creo que el instituto no estuvo a la altura, ¿no?, de lo que debió haber hecho, y mucha gente así lo sentía en la época, y sigue no estándolo entonces, ¿no? Si esos son los criterios que se usan, y empezamos a justificar, a buscar explicaciones de por qué. No, la defensa de los derechos humanos es absoluta, inclusive desde el punto de vista político. Uno que tiene que ser tajante con regímenes que uno simpatiza o con regímenes que uno aborrece, por así decir, en esa materia, si hay violación de los derechos humanos. Porque si no es esa la actitud que tenemos, se van a seguir violando sistemáticamente, ¿no? Entonces... Ahora, hay varias cosas que pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que dice Germán es cierto, pero lo que plantea Cristian, yo creo que también hay harto de descripción en el sentido de que efectivamente había muchos carabineros que eran muy jóvenes. Estoy hablando de 19, de 20, de 21 años. O sea, el carabinero que supuestamente en principio empujó a un manifestante por el río, ¿no? ¿Se acuerdan? Al Puente Pionono, ¿no? Ese carabinero creo que tenía 19 o 20 años. Por lo tanto, ahí... Que había tenido 6 meses de formación. Exacto. Entonces ahí el tema de la formación y la preparación también es un elemento que hay que considerar, ¿no? Pero eso viene después. Eso viene en la investigación. Claro. Eso viene en la revisión de las políticas institucionales. Eso no es culpa de la responsabilidad. No es culpa de la responsabilidad. Pero es que por eso digo que estamos en un círculo vicioso, porque tampoco podemos hablar de la reforma Carabineros ahora. No, pues. O sea, yo lo dije, es discutible, pero lo voy a decir, en cierto momento yo también como periodista me sentí durante este año inhibido de hablar del tema. De decir cualquier cosa sobre Carabineros, porque fíjense que a una periodista, aquí no va a ocurrir, pero a una periodista la despidieron por decir Paco, ¿no? O sea había un nivel
de sensibilidad que uno lo puede llegar a comprender, porque es muy grave que hayan asesinado a 4 carabineros en un mes y todo Obviamente. eso. O sea, no estoy minimizando la sensibilidad que puede haber tenido la ciudadanía respecto al tema, pero pasamos de una postura súper crítica respecto a Carabineros a una súper acrítica, y se malentiende la idea de la reforma como una agresión o como un ataque a la institución, cuando en realidad Así probablemente, pienso yo, pero luego les devuelvo la palabra, pocas cosas mejores se podrían hacer por Carabineros que una reforma que entre otras cosas mejorara la formación, Obvio. no solamente en Obvio. contexto de manifestaciones sociales, sino también en contexto En de general. operativo. En cierto momento De tampoco... combate al crimen organizado. En ¿no? cierto, Preparados momento, para eso. en cierto momento tampoco se podía decir esto porque podían acusarlo a uno de echarle la culpa al carabinero, pero ahora creo que lo puedo decir y se puede entender mejor. Cuando asesinaron imperdonablemente a ese carabinero que fue a un operativo en una barbería, Sí. creo recordar que en Pedro Aguirre Cerda, Sí. hubo un problema de diagnóstico, lamentablemente, del carabinero que llega sin acompañantes, con solo una pistola, a un lugar donde había 3 personas con armamento de guerra. Entonces, ese es un problema de formación Claro también, que sí, y que obvio. lamentablemente en ese caso se traduce en la muerte de un funcionario policial. Entonces, lamentablemente en la política se ha entrado como en esa dinámica binaria, ¿no? O estás con Carabineros o estás contra ellos. Así es. Y eso creo que no es bueno, pero bueno, los panelistas son ustedes, ¿no? Cristian. A ver, me voy a hacer cargo de varias cosas. Sí. Mi postura, y lo que dije fue mi postura respecto de una proposición y el Consejo aprobó. ¿Ah? Yo quiero ser súper claro porque Sí. para que quede claro, es mi postura y es mi análisis. ¿Ya? Es personal, no lo estoy haciendo como consejero. Así voté y O por sea, eso votaste como consejero, voté como consejero y ese es mi, de pero otra aquí lo que manera. estoy haciendo es mi análisis, no el análisis porque de hecho el instituto presentó la querella. Respecto de la altura que tuvo el instituto, yo voy a defender al instituto porque se presentaron más de 4.000 querellas. Todos los informes internacionales de todos los organismos internacionales se basaron en la información del instituto para decir. Y respecto a la sistematicidad, no entrar en un debate Sí. o en una clase ahora a plantear, Sí. pero el derecho internacional define qué es sistematicidad y por eso ningún órgano internacional habló de sistematicidad en las violaciones de los derechos humanos. Entonces, Pero de violaciones generalizadas. generalizadas Sí. y numerosas. Si en eso no vamos a ponerlo en duda, si hubo violaciones generalizadas, hubo violaciones numerosas, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo importante. ¿Por qué planteo lo que planteo también respecto de... Porque nosotros desde la política, y siempre hemos dicho, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad están supeditadas al poder político y el mando reside en el poder político, que es el poder... Sí. Entonces, en algunas cuestiones, y ahí está mi crítica y lo que digo, en algunas cuestiones decimos, no, Carabineros se tiene que someter al poder político, y por eso esta idea de que los comandantes en jefe eran inamovibles hasta que terminaran su periodo no correspondía a una democracia moderna. Entonces, si estamos de acuerdo en eso, entonces, si siempre vamos a decir que tiene que haber de alguna manera una supeditación de las fuerzas de orden que tienen el monopolio del uso de la fuerza al poder político, que es el que llega a través del poder soberano del pueblo en las elecciones. Bueno, asumamos esa responsabilidad. Yo creo que ahí no hemos asumido la responsabilidad. Respecto a lo que tú decías, y yo voy a ser súper sincero, yo creo que aquí hay una discusión súper politizada en términos de estallido, porque muchos empezaron a hablar de la refundación de Carabineros, o sea, hacer otros Carabineros, inclusive cambiarle el nombre. Es diferente, y eso lo ha sostenido el instituto, lo han sostenido diferentes órganos, y también los estudios en universidades. Sin duda, Carabineros de Chile necesita una reforma, y eso se mostró desde antes del estallido, porque recordemos que antes del estallido hubieron casos también problemáticos de muertes de personas, o el caso de la corrupción, Paco Gate, po. el Paco Gate. O Que sea, es el caso más grande de Falco del Estado que ha existido. efectivamente. Sí. Entonces, seamos súper sinceros, y yo creo que no tenemos que tratar de tapar el sol con un dedo. Carabineros necesita una reforma, necesitamos ir, y ahí vuelvo al poder político, o sea, vuelvo a los actores políticos. Y cuando hablo del poder político no he querido ponerlo ni en el gobierno, porque aquí hay diferentes poderes que tiene, el poder legislativo, el gobierno, y también, digamos, respecto a las necesidades que puede tener el poder judicial. O sea, ¿qué reformas necesita Carabineros para hacer mejores investigaciones, ¿cierto? Para poder investigar más los delitos que están ocurriendo hoy día. ¿Qué modernización necesita? Entonces, necesitamos una reforma de Carabineros, y yo creo que nos estás cometiendo ahí un error, Patricio, al revés. Yo creo que tenemos que retomar el tema de, efectivamente, cómo vamos
progresando, además en una mejor formación profesional. Hoy día los procesos sociales, los movimientos sociales inclusive, están teniendo en el mundo cambios muy rápidos y vertiginosos. Entonces, obviamente, las policías, y vuelvo al tema que recordemos que tienen el monopolio del uso de la fuerza, el crimen organizado, necesitan estarse modernizando y formando, profesionalizándose cada vez más. Tú decías, tenía una formación de 6 meses. 6 meses tenía de formación en la escuela de formación policial. Y fue del GOPE, lo pasaron al GOPE, con 2 meses nomás, ¿ya? Para poder llegar a la calle, a fuerzas especiales, no al GOPE, a fuerzas especiales. Entonces, es suficiente, ¿no? Son los que deberían tener más formación. Y son los que deberían tener más formación. No sé, si a un funcionario público en cualquier ministerio, soy bien respetuoso, comete un error por mala formación, ese error tendrá connotaciones administrativas, en fin, pero los carabineros son los funcionarios públicos a los cuales les confiamos el monopolio de la fuerza. Entonces, deberían ser los mejor preparados de todos los funcionarios públicos. Sin lugar a dudas, porque además está en una relación permanente con la comunidad. Y a eso yo me refiero, por eso yo digo, ¿por qué digo además que no siento o no llegué a la convicción de que hubo omisión? Por una razón. Nosotros vimos, los que nos tocó participar, me acuerdo que presidía el senador Navarro, la Comisión de Derechos Humanos en esos años, la cantidad de oficios, órdenes que mandaba, pero no basta con escribir un documento, no basta con escribir un oficio, mandarlo a las diferentes unidades, a los diferentes carabineros y decirle, no, tiene que no disparar al cuerpo. O sea, en el momento, eso lleva entrenamiento y lo han entrenado a disparar en un cierto ángulo. ¿No? Obviamente no se cambia con una orden. Hubo muchas órdenes y si nosotros hacemos una... No, pero disculpa lo pesado, pero de verdad, ¿no se cambia con una orden? Es que... O sea, si tú le dices porque acuérdense que si tú le dices... sí. O sea, que no dispare al cuerpo, no sé, o sea, que no dispare a la cara, quiero decir. No soy Patricio experto en el tema, pero yo creo que obviamente hasta el día de hoy me llama la atención es mecánico eso. Hasta el día de hoy nomás me llama la atención que como 400, o sea... mucho pasa por la actitud de la autoridad política también. Yo en el corto periodo que fui ministro del Interior me tocaron manifestaciones, marchas y todo eso, y lo que yo hacía era que me reunía con la oficialidad que iba a estar directamente en la calle. No solamente dar la instrucción al general correspondiente, sino que también a la línea de mando, para que nada quede en la oscuridad, por así decir, respecto a la instrucción de la instrucción del que es responsable políticamente. Yo incluso conversaba hasta de la actitud física con la que se iban a plantar en la calle, porque yo decía, yo he sido también manifestante. Y cuando un carabinero vestido de ninja se me para al frente y empieza a golpearse con el bastón en la mano, a mí me está provocando. Me está diciendo, ven para acá. Eso me está diciendo, cuando ese carabinero toma esa actitud física, el mensaje, ¿no? Yo hasta de eso me preocupaba. Hasta cómo iban a ir vestidos en la calle. Decía, mire, uno como manifestante, si los ve de ninja y todo así, como que le dan ganas de agredir. Somos todos seres humanos, somos condicionados, ¿no es cierto? Pero si ve un carabinero vestido como carabinero, yo estaba en marchas masivas en que no se le hacía nada a un carabinero cuando estaba vestido como carabinero común y corriente. Porque a la gente le da como pena. No está como una especie de armatoste, ¿no es cierto?, armado para defenderse o atacarme. Entonces hay mucho de eso. Entonces yo me reunía personalmente con la oficialidad que iba a estar en la calle para saber cómo iba a ser la actitud en la calle. Es decir, aquí también hay mucha responsabilidad política del nivel político, en cómo se hacen o no, cómo se conducen las manifestaciones y cómo se conduce el propio carabinero, ¿no? Entonces, aquí hay que analizar las cosas en su conjunto. Estos son sistemas de seguridad en que hay responsabilidades de las autoridades políticas, responsabilidades de las autoridades policiales, y uno no puede pensar que pasaron días y días en que se le seguía disparando a los ojos a los jóvenes, ¿no es cierto? Y no había instrucciones, ni siquiera el presidente de la República. Por favor. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero queremos seguir hablando, no específicamente de este tema, pero sí vinculado con el estallido social a propósito de la controversia que ha generado el otorgamiento de pensiones de gracia, que se ha ido conociendo como por gotera, ¿no? Algunos nombres, ya van 41 casos, que representa un 10% aproximadamente, que son personas que tienen un historial, ¿no? Delictual, hablo historial porque en algunos casos, por ejemplo, hay 8 condenas por robo en lugar no habitado,
hablamos de saqueo en supermercado en el contexto del estallido social, agresión a carabineros, a propósito de lo que estamos hablando, y varios casos que tienen que ver con agresión a carabineros. 17 de estas pensiones fueron otorgadas en el gobierno anterior del presidente Piñera y el resto en el gobierno del presidente Boric. La actual administración va a presentar una reforma para que los antecedentes penales sean considerados, algo que debiera ser de perogrullo, ¿no? Sean considerados para el otorgamiento de estas pensiones. Eso se va a hacer en las próximas horas, pero está la polémica instalada, ¿no?, respecto de estas pensiones, y tiene una cierta reminiscencia de lo que ocurrió con los indultos, ¿no?, desde el punto de vista de la desprolijidad de lo que cometió el gobierno. Bueno, es un tema que lo dejamos instalado para conversar a la vuelta de la pausa. Son las 9:03, nos separamos unos minutos y volvemos aquí en Radio Análisis. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Hola, soy Luis Mesina y les quiero invitar a todos y a todas para que sintonicemos todos los días viernes de 16 a 17 horas en Radio Universidad de Chile el programa Debate Social, donde estaremos discutiendo, debatiendo, conversando con amigos y amigas sobre la realidad nacional, especialmente del mundo social. Así que quedan todos invitados e invitadas a escucharnos. En Radio Universidad de Chile queremos invitarlos a escuchar de lunes a viernes a las 10 de la mañana Semáforo, un espacio del Departamento de Prensa de la Radio que Piensa para encontrarnos con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre nuestra ciudadanía y sus expresiones y desafíos de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Semáforo de Radio Universidad de Chile. Conduce la periodista Antonella Esteves. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Chile, su tierra y su gente. Sintonízanos todos los domingos a las 11 de la mañana en Radio Universidad de Chile. Les invitamos a seguir acompañándonos para continuar nuestro viaje conjunto desde hace más de 13 años. Como siempre, seguimos en la senda de la conservación del patrimonio natural y cultural que da identidad a nuestro país diverso y emblemático. Les esperamos los domingos a las 11 de la mañana en el 102.5 FM para compartir con Chile, su tierra y su gente. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:07. Estamos en esta mañana con Montserrat Rolano, con Cristian Pertusé, con Germán Correa, conversando sobre temas interesantes.
temas que deberían ser abordados complejamente, como hemos procurado acá, con nuestras incluso deseables diferencias, porque por algo somos personas distintas, pero que en el debate público a veces uno los tiende a ver en blanco y negro, como por ejemplo lo que está ocurriendo con la discusión sobre las pensiones de gracia, ¿no? O sea, yo quisiera partir diciendo, porque a veces se olvida en el debate político, que una medida de reparación a una persona que ha sido víctima de una arbitrariedad del Estado no solamente es justa, sino que es necesaria. Por lo tanto, la medida en cuestión no debería cuestionarse, sin embargo se hace, ¿no? Luego que efectivamente durante el estallido social ocurrieron violaciones a los derechos humanos y por lo tanto corresponde que esas personas reciban pensiones cuando el daño que han recibido les impide continuar con su vida con total normalidad. Pero luego vamos a los casos específicos, ¿no? Y ahí es donde empiezan los eslóganes, que si el gobierno está o no está conectado a través de un cordón umbilical con el octubrismo, cómo se tomó la medida de definir quiénes eran y quiénes no eran. Y yo inmediatamente le voy a poner un pelo a la sopa respecto al tema de los antecedentes penales, ¿ah? Una persona comete un delito, es sancionada por ese delito y cuando termina su condena vuelve a recuperar sus derechos como ciudadano. Es decir, si una persona ha cumplido una condena por un delito que cometió y luego es víctima de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, no veo que eso impida que reciba una pensión. Cosa distinta es que ocurre en contextos como los que mencionaba Monse de saqueo en supermercados o así sucesivamente. Pero bueno, el debate es complejo, por eso lo ideal sería desmenuzarlo ahí. Les queremos dar la palabra para ver cómo ven el modo en que se está dando la discusión y también las propuestas que se están haciendo para ser lo más precisos posibles, ¿no? en el otorgamiento de este beneficio. Germán. Mira, estas discusiones que son complejas y sobre situaciones complejas, desgraciadamente, se politizan de la peor manera. Entonces, no hay un debate y un análisis serio, ¿no es cierto?, en que las cosas puedan ser colocadas en su justa dimensión. Y como tú bien decías, si una persona comete un delito, es sancionado, cumple con la sanción y todo eso, eso debiera quedar fuera de tu hoja de vida, por así decir. No sé por qué cumpliste, digamos, la condena que por un delito que puedes haber cometido. Entonces, lo que realmente no sucede, ¿no? Porque la gente incluso a veces está detenida, ni siquiera condenada. Tengo casos de hijos de amigos en esa situación que han condenadas para siempre en problemas laborales, por ejemplo. Si está en su currículum, cuando alguna vez estuvo detenido, no es contratado. Entonces, sigue siendo castigado de por vida por algo que ya o ni siquiera fue sancionado por la ley, o si fue sancionado sigue pesando, digamos, en su hoja de vida, por así decirlo, lo que también es injusto. Entonces, el tema que ahora, personas que son, digámoslo así, delincuentes en ejercicio, obviamente, como ha habido casos, obviamente ahí se llama una falta de prolijidad, porque en esos casos, evidentemente, no puede haber una pensión de gracia a una persona que tiene líos judiciales, evidentemente. O una persona que mateó a un carabinero en el suelo en una manifestación, como... Bueno, Claro. hubo casos peores que fueron indultados. Que Claro, atropelló a una carabinera, por ejemplo. Hay casos ¿no? peores que fueron indultados. O Entonces, Castillo, que estaba saqueando... aquí hay cuestiones de criterio que debieran quedar establecidos. Yo personalmente a mí no me gustan los indultos de partida. No soy partidario de los indultos en general, sobre todo cuando hay procesos judiciales de por medio, ¿no? Que haya indultos en general. No sé, tal vez puede haber situaciones específicas, menos que los otorgue el presidente de la República o presidenta. Si los va a haber, menos todavía. Personalizar, dejar caer en una persona la responsabilidad. Deberían ser colectivos que decidiesen analizando todos los antecedentes, ¿no? Por lo menos, si hay el indulto como institución, entonces que lo ejerza un colectivo y de ninguna manera una persona, ¿no? Y una persona además que ejerce un rol tan importante como es presidir un país. Entonces, yo creo que ese es un tema bastante complejo y delicado. Y yo creo que lo que sí se observa en algunos casos aquí, hubo falta de prolijidad, nuevamente. En que hay personas que obviamente si están su situación es complicada frente a la justicia todavía, no ha habido proceso o están en proceso o han delinquido y no han sido castigados, entonces ahí ya la cosa es diferente. Y ahí sí que tiene que operar un criterio preestablecido. Además no se pueden ir creando criterios ad hoc en esto de los indultos, porque entonces se transforma en un chiste,
¿no? Naturalmente. Sí. Ahora, lo de la falta de prolijidad, Cristian, no es única de este gobierno, porque como yo decía, No, sin casi duda. la mitad de estas pensiones de gracia, 17 de 41 fueron otorgados por el expresidente Piñera. Y parece que lo que va a hacer el gobierno va en la línea correcta, ¿no? De establecer este límite respecto de los antecedentes penales. ¿Cómo ves tú eso? A ver, lo primero, yo comparto con Germán que esto de que el presidente de la República, aunque no es un presidente, hay un comité, pasa por el Ministerio del Interior, pero debería él es ser... el que firma. Claro, debería ser algo... Yo creo que debería volver al Congreso. Yo no sé en qué año no recuerdo la fecha, porque antes las pensiones de gracia las daba el Congreso. Sí. Y eran de gracia, por una gracia a una persona que... A ver, yo creo que esto parte desgraciadamente, y aquí... parte de una mala ley. O sea, las pensiones de gracia para estos casos parten de una glosa en la ley de presupuestos del 2021, que además le entregó unas competencias al instituto que no las tenía, nosotros reclamamos, por suerte se sacó. La pensión de gracia es una facultad que tiene el presidente y no tendría por qué haber pasado por... Y se la puede entregar a una persona porque, en definitiva, en función de los criterios, y a mí me parece, como tú bien lo decías también, Patricio, que es una forma de reparación, digamos. Y no solo se otorga por eso. O sea, Sí, voy a poner un ejemplo tonto. Sí, en eso algún es momento uno, un presidente de la República, Sí. que no me acuerdo cuál fue, decidió pensiones de gracia para los integrantes del plantel del Mundial del 62. ¿No? Claro. pensiones de gracia para Claro, las personas que no Claro. se pudieron reconvertir en lota. Claro. También, Ujú. y pensiones de gracia También. o sea, han habido, pero lo que voy, digamos, o sea, yo creo que es un buen mecanismo que sirve como reparación, en una manera, porque de alguna manera los criterios que se pusieron en la ley, que existiera un menoscabo laboral permanente, total o parcial, a la persona, además de haber sido Ese es el víctima. criterio. Ese es el Claro. criterio, eran dos criterios, Eran dos criterios. en la glosa. Se están entregando por otra glosa que se cambió en la ley del 2022. Todo lo que ahí tiene que ver se puede entregar a las personas que sufrieron, en general lo pusieron. Pero claro, aquí lo que hay que revisar son los procedimientos. Y aquí yo creo que hay ¿qué tiene que tener sobre la mesa, ¿cierto? El comité. ¿Quién va a decidir? Claro, ¿quién va a decidir si se otorga o no se otorga una pensión de gracia? ¿Cuáles son los criterios que tiene que tener sobre la mesa? Y ahí tenemos que empezar a pensar, y a mí me parece muy bien, estoy también de acuerdo con las indicaciones que va a mandar el Ejecutivo, porque no estaba el criterio y a nadie se le exigía que tuviera el prontuario, o si estaba Claro. participando, o junto con haber sido, porque a lo mejor sufrió violación a los derechos humanos, porque los delincuentes también pueden sufrir violación a los derechos humanos, y eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, pero además tenía más allá del prontuario anterior, a lo mejor había estado involucrado en ese minuto, ¿cierto?, en delito, y son los casos que están saltando ahora. Yo creo que tenemos que pensar bien esa institución, porque es una institución bastante importante y relevante, digamos, porque es un reconocimiento que se hace a diferentes personas, ¿cierto?, como estábamos recordando aquí, por ciertas materias donde el Estado, en definitiva, que está radicado desgraciadamente en el presidente de la República, pero el Estado, el que le dice, yo lo reconozco por algo y le voy a entregar Sí, la pensión de gracia beneficio. tiene sentido. Claro. Tiene sentido. Entonces, Pero tiene que haber criterio. pero tiene que haber criterios mucho, y aquí, claro, ha existido una reacción muy rápida, o sea, glosas en la ley de presupuestos del 2021, glosas después en la del 22, la del 23 habla en general, sacó al instituto y todo el cuento, pero tenemos que pensarlo profundamente y deben haber criterios, y yo creo que aquí, y voy a hablar un poquitito de, no voy a adjetivar, pero el gobierno obviamente en este tipo de cuestiones tiene que ser muy prudente, que es lo mismo que sucede un poco con el tema de los indultos, ¿cierto? Sí, Tiene que ser muy prudente cuando entrega este tipo de beneficios, porque son señales que se dan a la ciudadanía. Ujú. Y yo creo que muchas veces ha actuado sobre la rapidez, y creo que lo mismo le pasó al final del gobierno del presidente Piñera. Bueno, tenemos que entregar alguna Sí. pensión de gracia, Sí. entreguemos lo que Ahora, nos habían mandado las En carpetas. el caso de y- Piñera uno puede Ah. explicárselo porque estaba políticamente acogotado, Claro, porque el claro. problema era grave. Sí, Entonces, claro. tampoco el problema, hay que minimizar que el problema, Pero por lo mismo también- que hablábamos el bloque anterior, Claro. el de la violación a los derechos humanos, era un problema grave, ¿no? Sí, O sea, como obvio. Algo tenía que hacer el gobierno. Algo tenía que hacer el gobierno. Pero igual tenemos que poner criterios, o sea, no puede ser algo, porque después,
porque se siente en definitiva que está mal hecho. Entonces, que el sistema político, y ahí de nuevo empieza esta desintonía entre la comunidad, entre la sociedad y la política, porque hacen cualquier cosa, dicen. Entonces ahí tenemos que ser y tenemos que pensar muy bien en cómo todos estas decisiones, que son importantes, lo del indulto, también en parte estoy de acuerdo con Germán, pero hay que pensarlo muy bien y tener criterios súper claros. O sea, ¿por qué se le entrega una pensión de gracia a una persona? ¿Por qué el Estado, más allá del gobierno de turno, por qué el Estado de Chile reconoce a estas personas y que de alguna manera todos se sientan partícipes de ese reconocimiento? ¿Ya? Y yo creo que ahí hay y me parecen bien las indicaciones que está presentando el gobierno, porque está cayendo desgraciadamente en esta, y bueno, ahí se entiende también la falta de apoyo que está teniendo, en este descrédito. Y la política se pierde credibilidad, y ese es un problema, porque además, y aquí lo voy a decir, como he dicho, porque además hoy día en Chile están bajando los niveles de aprobación o de validación o de valoración de la democracia. Y ese es un gran problema. Así Cuando es. la ciudadanía se aleja de la política, fíjense que hoy día menos del 50% de la población, 45, 47, no me acuerdo la última encuesta, pero solamente valora la democracia como sistema único de gobierno. O sea, tenemos un 53% que está dispuesto a que haya otro tipo de régimen que no sea democrático. Ese es un problema. Bueno, queremos seguir hablando de pensiones. Si vamos a revisar las pensiones de gracia, quizás sería una buena oportunidad para revisar todas las pensiones, incluyendo la de las Fuerzas Armadas, pero ya ese es otro tema. Pero son pensiones graciosas, o lo ridículas que son. Son pensiones graciosas, sí, buen término. Un gran ejemplo del éxito del sistema de reparto. Sí. Bueno, los quiero llevar al tema de las pensiones porque ayer se continuó con la votación de la reforma previsional después de largos meses que este proyecto está ahí trabado en la Comisión de Trabajo de la Cámara. El gobierno le puso suma urgencia sin haber un consenso previo con los integrantes de la comisión. Los representantes de la derecha le dijeron al presidente de la comisión, el diputado Santana, y a los que estaban presentes ahí, que ellos eran partidarios de que se incluyeran voces de expertos. Ahí yo solamente poner entre paréntesis de que voces de expertos hemos escuchado los últimos 15 años, ¿no? Y no solamente la comisión, sino que hemos tenido 2 comisiones asesoras presidenciales, la Marcel, la Comisión Bravo. Entonces el diagnóstico técnico yo creo que está más o menos claro. Bueno, ellos argumentaban esto, ¿no? Que querían que fueran expertos, y el diputado Santana dijo, no, votémoslo igual, porque esto tiene suma urgencia y no podemos seguir esperando. ¿Qué fue lo que ocurrió? Los integrantes de la oposición se pararon de la comisión y se fueron de la sala, y los representantes del oficialismo votaron igual las indicaciones, entre ellas algunas que afectaban a la industria, ¿no? El término de las AFP, la separación de la industria, etcétera. Es un escenario complicado, no solamente para el gobierno, sino que en términos de, a propósito de lo que dice Cristian, de cómo la política no se pone de acuerdo en cuestiones que son urgentes, ¿no? Y urgentes hace años. ¿Cómo ven ustedes el escenario respecto del debate de este proyecto, que quizás es el que está mejor aspectado para, y dentro de lo que les estoy diciendo, para poder salir del Congreso, ¿no? Aunque yo creo que, no sé, yo soy pesimista respecto de ese proyecto, pero ¿cómo lo ves, Germán? Bueno, como tú, un poco pesimista, lo he señalado en otras ocasiones. Yo creo que más allá del debate sobre las pensiones, aquí hay un contexto en el que se está dando ese debate, y es que yo creo que tenemos una oposición absolutamente decidida a no dejar pasar ni una al gobierno. Va a obstaculizar todo. Aún después del plebiscito, dice. Es decir, sobre todo después del plebiscito. Uh-huh. Igual es rara la lógica. Porque es que no es rara. No es rara. Es decir, mira, es que aquí hay que ver, digamos, longitudinalmente el comportamiento de la oposición. De la oposición liderada por la derecha y por los sectores más extremos de la derecha, además, ¿no? Desde aquel plebiscito del 62-38, en que esa derecha tuvo la habilidad de apoderarse del 62% y significarlo de una manera de lo que la gente había querido decir, que no correspondía a lo que la gente quiso decir. Muchas cosas con eso, varias, así lo han demostrado estudios posteriores. Pero nada, la derecha supo capitalizarlo y de pronto se comportó como era la gran mayoría de Chile, 62%, que nunca lo ha sido.
y sigue un poco en esa lógica ahora del picao, ¿no? Conozco, pero no puedo decir porque no puedo revelar la fuente, instituciones donde la derecha esperaba ganar, ¿no? Instituciones donde hay una importante presencia de la derecha, y ya tenían preparado toda una verdadera racia interior que no han podido llevar a cabo porque obviamente no ganaron el plebiscito, ¿no? Entonces, aquí tenemos una derecha absolutamente, diría yo, ensoberbecida, y creo yo que tiene una decisión política en hacer fracasar como sea a este gobierno, independientemente de la opinión que uno tenga del gobierno y cómo lo hace. Pero déjame meter ahí un poco la cuchara, porque a veces lo cualitativo es más importante que lo cuantitativo, Así a veces, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La bancada republicana en la Cámara de Diputados son como, no me acuerdo, pero son poquitos, serán 7, 8, algo por el estilo. Que hay algunos que se han ido del partido. Claro, pero lo que quiero decir es que es significativamente más chica que la bancada de Renovación Nacional y que de la UDI, ¿no? Eso independientemente de un número más o un número menos. Pero durante el periodo que transcurrió entre el 4 de septiembre del 2022 y el 17 de diciembre del 2023, se operó cualitativamente sobre la base de que el Partido Republicano era mayoría, porque siendo minoría en la Cámara, tenía mayoría en el Consejo. Sí. Entonces, una vez le escuché a un dirigente decir, sí, son pocos acá, pero tienen la hegemonía. Claro. Entonces, la opinión de ellos vale más que lo numérico, ¿no? Pero ese tiempo ya pasó también, ¿no? Y ahí es donde entra la pregunta más directa, más interpretativa a propósito de lo que decía Montserrat, porque me da la impresión que durante este año el principal incentivo para la conducta de los individuos del sistema político van a ser las elecciones municipales. Claro. Si eso fuera cierto, no sé si ustedes están de acuerdo, entonces la conducta de los individuos del sistema político debería estar basada en el hecho de que eso le va a traer réditos en las municipales. Entonces ahí volvemos, y hay una columna muy interesante de Cristóbal Belolio al respecto. Él decía, es un gravísimo error histórico el que cometió el Partido Republicano porque por primera vez se había instalado en el país la idea subjetiva de que la mayoría era de derecha. Y que si se hubiera ganado el apruebo en el plebiscito, esa idea se podría haber mantenido por varios años más, ¿no? Bueno, en ese contexto, ¿cómo ves? Disculpen que, estoy aparentemente saliendo de la reforma de pensiones, pero para volver a meternos en la reforma de pensiones. Pero lo que dijo Eloy lo ratifica lo que yo dije. Sí, claro. Ellos transformaron su escuálida presencia. Si hubiera ganado el a favor... no, por supuesto. Todos pensaríamos que Chile es mayoritariamente de derecha, ¿no? Sin duda. Que no fuera necesariamente así, pero la idea que instalada, ¿no? Y determina la conducta de todos los actores del sistema. Sí. Sin duda. Cristian. A ver, lo primero, sin duda, y voy a seguir con la línea que decía la Monse, son necesarios los acuerdos aquí, y es necesario que llevamos discutiendo 15 años, y yo creo que todos los gobiernos, desde Bachelet 1 en adelante, después de que han terminado su periodo, el gran karma es no haber logrado la reforma de pensiones tan necesaria, y yo creo que aquí necesitamos un acuerdo. Y yo creo que dentro de todo, por lo menos de lo que he escuchado, yo creo que hay una... y por lo que tú decías, digamos, esto puede afectar mucho también cualitativamente cómo lo va a ver la gente para las elecciones municipales, más allá que los municipios, los gobiernos regionales son otra cosa, pero obviamente va a haber un efecto sobre eso. Ahora, yo creo que el problema que decía Germán de esta derecha, opositor, irresponsable... Yo dije irresponsable. Es que yo voy a hablar yo creo que las oposiciones en Chile, desde un tiempo a esta parte, desde principalmente, y lo he dicho muchas veces, desde inclusive actores políticos que estaban en el gobierno, que eran parte de las fuerzas de gobierno, después se convirtieron en opositores, han pasado a ser muy responsables en su actuar por una cultura que se ha ido creando. O sea, es mucho más fácil estar en contra de todo lo que hizo el gobierno, y esto no es solamente de la derecha, también fue de la izquierda en su minuto. Entonces, hemos tenido una disposición, una mala disposición, una irresponsabilidad de las oposiciones, porque además recordemos que los acuerdos, esta idea de la necesidad de los acuerdos, fue súper denostada en Chile durante muchos años, ¿ya? Y principalmente yo diría en el segundo gobierno de Bachelet y en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya? Fueron súper denostadas. Y la democracia por esencia, lo que tiene que buscar, tú recordabas a Ana Arendt delante, pero lo que debe buscar justamente es el diálogo en las diferencias para poder lograr acuerdos necesarios. Y yo creo que tenemos una oportunidad.
el gobierno le puso suma urgencia y hay un debate hoy día. Escuchaba al jefe de bancada de Renovación Nacional, decía, si nosotros hemos llegado a grandes acuerdos con el gobierno, pero nos están imponiendo una cosa donde además pusieron indicaciones que no habíamos acordado. Entonces no estamos teniendo la discusión. Yo creo que aquí el gobierno, en esta materia, y fíjate que yo dije en esta misma radio, pero en otro programa, yo creo que tiene poco espacio el gobierno en este minuto, porque se van a venir a partir de abril, mayo, se van a venir todo el tema de las elecciones municipales. Tiene este periodo un poco para sacar las reformas necesarias y las grandes reformas, que creo que pensiones y el tema del pacto tributario, ¿cierto? Y la ley corta, que no es una gran reforma. No, digamos. Que no es una gran reforma, sí. Pero en este yo creo que tiene un poquitito más de tiempo, porque tenemos que sacar un buen sistema de pensiones. ¿Ah? Tenemos que tratar, obviamente todos los sistemas son reformables, pero tenemos que buscar un acuerdo y hay más espacio, porque yo creo que, y ahí comparto lo que tú decías, o sea, hay... lo que decía Patricio, hay una idea de que es necesario esta problemática que hemos tenido 10.000 diagnósticos, hay que tenerla bien ajustada. Y yo creo que el gobierno se está jugando creyendo que tiene poco espacio y puede ser contraproducente, porque si bien tiene mayoría en la Cámara de Diputados y puede que salga por varios criterios que se están dando, además una polarización entre gobierno y oposición con la acusación constitucional al ministro Monte, entonces puede que salga, pero tiene que pasar por el Senado. Y el Senado es otra la composición, entonces tiene que llegar, a menos que la estrategia sea saquémoslo rápido de la Cámara, que puede ser una estrategia que lo trató de hacer con la reforma tributaria y le falló, sí. Y le falló porque lo perdió con la Cámara y en el Senado vemos. Y en el Senado lo vemos. Claro, pero que es la hipótesis de Santana, que es el presidente de la Comisión de Seguridad Social. Lo entrevistamos hace pocos días y él dice, no, votemos. Y listo, y que pase al Senado. Sí, claro. Pero es que le estamos que quitando un rol. En el pacto fiscal el gobierno no contaba con la astucia de Pamela Giles. Ahí hizo mal el cálculo. Claro. Bueno, con ese comentario llegamos al final del panel. No alcanzamos a hablar de la acusación contra el ministro Montes, que se vota hoy a partir de las 10 de la mañana, en unos minutitos más, con un pronóstico que es bien previsible. Sí. Así que lo vamos a estar comentando mañana en nuestras siguientes ediciones también de Radio Análisis. No sé si tiene algún comentario, pero de 30 segundos respecto de eso. No, vamos a esperar la noticia nomás. Sí. Un abuso de un instrumento importante como la Constitución Constitucional de las oposiciones en general en este país en los últimos periodos. Yo creo que ha perdido prestigio inclusive el tema ya. Otra acusación constitucional. Sí, lamentablemente. Bueno, yo fui acusado constitucionalmente, el único ministro de Elwin que fue acusado constitucionalmente. Todo el mundo se olvida. La lista, Germán integra la lista de los ministros acusados constitucionalmente. Claro. Bueno, Montserrat, podríamos escribir la noticia de la acusación constitucional de antemano si no fuera porque una vez se escribió la crítica de la gran presentación que había tenido el Pollo Fuente en el Festival de Viña y a última hora no cantó y eso quedó publicado. Pero en este caso el desenlace es previsible, ¿no? Uno podría incluso empezar a escribir la noticia de antemano. Germán Correa, Cristian Pertusé, muchas gracias. Con Montserrat vamos a una breve pausa y a la vuelta Diana Porras con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita nuevamente a disfrutar todo el talento de dos reconocidos músicos y guitarristas nacionales. Este martes 9 de enero a las 19:30 horas, Horacio Salinas,